despreciable, se arrastran mediante una fuerza horizontal. Suponga que F es igual a 68 newtons, M1 tiene 12 kilogramos, M2 18 y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es 0.10. Determine la tensión y la aceleración del sistema. Entonces, ¿qué voy a tener? Primero es que voy a reproducir mi dibujito aquí. Yo aquí toda una pista. Tengo T, M2 Una fuerza. y F. Entonces aquí va T, M1. Y tengo los datos que me dicen es que F, su módulo es 68 newtons, la masa 1 tiene 12 kilogramos y la masa 2 tiene 18 kilogramos. Y el coeficiente de fricción, y aquí hay un detalle importante, me dice entre cada bloque y la superficie. Eso significa que el coeficiente de fricción relacionado con este y con este vale 0.10. Entonces me dice, encuentre a T y B, encuentre A. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer después que ya tengo todos los datos? Verificar si está en el mismo Sistema, y muy después bien. Y hacer después ya- de eso, entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ajá, y después la forma. Exacto. Mi pregunta es, ¿está todo en el mismo sistema? Sí. ¿Cuántos diagramas tengo que hacer? Dos. Dos, muy bien. Uno para M1 y otro para M2. Entonces voy a poner para M1. M1 y voy a tener los Entonces, siguientes. profesor, yo estoy claro. Por ahora. Mi plano cartesiano, tengo X, Y, X negativo, Y negativo. En el centro yo considero un punto que es donde está concentrada toda la masa del sistema y se llama centro de masa. Eso es para M1. Sobre M1, ¿qué fuerzas están actuando? Está actuando La presión. el peso, muy bien. F sub G, 1. Está actuando la normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Está actuando la tensión, que va, Hacia la derecha. Y la fricción. y está la fricción, que va siempre como opuesta. Ahí está. Entonces ahora le vamos a poner para distinguirlo T1, N1, F1. ¿Hay alguna otra fuerza que esté por ahí? No, esas son todas las fuerzas. Yo creo que podemos sacar los vectores de una vez y escribir la ecuación para no perder el hilo. Y tendremos el vector, las componentes en X, muy bien, y en Y. Tengo entonces N1, N1, F1, F1 T1 y FG1. y F. Recordando que esto es un vector, esto es un vector, esto es otro vector y ese de ahí es un vector. Otro. Un montón de vectores. Sí. En X es 0. Vamos despacio. Sí. Tenemos que ubicar qué es lo que estamos buscando. Empezamos con N1. N1, su componente en X 0. y en Y. N. Entonces tenemos N1. F1, que es la fricción de la masa 1. En Negativo. X Negativo F. y en Y, 0. 0, porque está sobre el eje. T1 T1. En X. T1. 0. y F sub G. 0. Negativo F. Sube. Excelente. Entonces ahora vamos a escribir las ecuaciones. ¿Qué vamos a tener? La sumatoria de todas las fuerzas para la masa 1 serán igual a qué cosa? Masa por aceleración. Recordando que la aceleración también es un vector. Por lo tanto, ahora tenemos que escribir las ecuaciones en X y las ecuaciones en Y. Entonces, las ecuaciones en X, ¿qué vamos a tener? En X tendremos la sumatoria de todas las fuerzas en X será igual a ¿qué cosa? A N1 en X más F1 en X. Más. F1 en X. Más FGX. en 1.
Y aquí va a ser igual a qué cosa? Masa por aceleración. A la masa En X. en X. Muy bien. ¿Puedo sustituir de una vez? Sí. Vamos a dejarlo todo sustituido. Vamos a tener N1 vale, en X vale 0. F1 en X vale menos T1 vale 0. Y eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en X. Ahora tengo en Y la sumatoria de todas las fuerzas en Y. Y tendré N1 en Y más F1 en Y más la tensión 1 en Y más el peso de la masa 1 en Y. Y todo eso será igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora, sustituyo todo. N1 en Y me vale N1. F1 en Y, 0. T1 en Y, 0. Menos, o mejor dicho, voy a poner el más y aquí el menos para seguir la misma lógica. F sub G, 1 en Y. Perdón, esa Y no va. Porque tú sabes que en Y. Exacto. Entonces tenemos la masa 1 y la aceleración en Y, ¿cuánto vale? 0. Cero. 0. ¿Por qué? Porque no se mueve hacia abajo ni hacia arriba. Exactamente. Entonces toda esta parte de aquí se vuelve 0. Ahora yo voy a dejar mis ecuaciones hasta aquí. ¿Tus ecuaciones están igual? Sí. Sí, solamente te faltaba la fricción en X. Déjeme yo que la mía está aquí. Sí, sí, sáquenlo, compárenlo. Este es el No, ya momento la real. mía, a mí no me estaba nada. Vamos con M2. Entonces, nuevamente, mi plano cartesiano. Y voy a tener X, Y, X negativo, Y negativo. Y ahora, como es para la masa 2, considero que el origen es el centro de masa. Y sobre M2, ¿qué fuerzas actúan? La gravedad. Entonces tengo F sub G 2, la normal que es perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza. F, ajá. La fricción. Y la presión. Tengo F, actúa la fricción. ¿Hay alguna otra fuerza que esté actuando ahí? No hay una tensión entre M1 y Claro, esa tensión. ¿Pero esa tensión hacia dónde va? Se da vuelta. O sea, realmente La negativo. Exactamente. Entonces, esta de aquí hay que arreglarla. Esa T va hacia el otro lado. entonces hay dos cosas. Exacto. Tengo la tensión de ese lado y tengo la fricción de ese lado. Recordando que esa tensión va hacia atrás porque M1 también le hace. Ajá, la resistencia. Exactamente. También es bloqueada por la fricción. Yo no lo sabía, pero lo puse bien. A mí me toca la fricción. Entonces, ¿hay alguna otra fuerza más actuando sobre el sistema? No. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Es verdad, yo lo Lo puse bien. mismo. Yo Los estoy vectores. enfermo. La crema roja, la semana. Mira, yo lo puse Voy bien. a tener entonces Entiendo. los componentes en X y en Y. Ahora, coloco todos mis vectores. ¿Por cuál vamos a empezar? N2, Bien, entonces voy a tener N2, F, F, FG2, FG2, fricción la fricción 2 y la T, la tensión. y la tensión. Bueno, la tensión es la misma. Entonces tendré esta de aquí, esta de allá, esta de ahí y la raya aquí para que no digan que la dejamos afuera. Está asustado, la memoria le ha durado. No, porque la cambié la memoria interna porque tengo dos películas en la serie. ¿Qué tengo entonces? N2 en X, ¿tiene componentes? No, Entonces vale 0. Y voy a tener en Y la N. F en X, ¿vale? Esta es la parte positiva. Eso es T. Y eso es una F minúscula, esa es la fricción. Era con F. Entonces, en Y vale 0. F sub G en X, Menos FG. no, eso Ah, es sí, en Y. ya. Entonces vamos a tener menos F, la fricción en X, Ahora sí. Menos F. porque está en el lado Negativo
Y en Y, 0. La tensión será menos T. Ahora yo puedo escribir mis ecuaciones. Voy a tener la sumatoria de todas las fuerzas para la masa 2 va a ser igual a... Excelente. Sí, no va a ser así. Siempre va a ser así. Esta es mi ecuación vectorial. ¿Qué voy a tener? En X tendré ¿qué cosa? La sumatoria de todas las fuerzas. En X será M2 más F, F sub 2 y F, la fricción esa, ¿no? más F sub E 2 en X más F en X. Sí, esa es la fricción, perdón. La fricción en X. Lo que pasa es que yo puse la F aquí, le puse un 2, que yo no sé por qué. Más la tensión en X, y eso es igual a M2 por la aceleración en X. No me cabe. Voy a sustituir entonces, y lo voy a sustituir para acá para que me dé el espacio. N2 en X vale 0. Más F en X vale F. Más el peso en X vale 0. La fricción en X vale menos F. Muy bien. Menos Más. Entonces la masa 2 por la aceleración En X. en En X. X. Ahora, ¿qué voy a tener? en Y. En Y. Voy a tener la misma cosa. N2 en Y más F en Y más F sub G2 en Y más la fricción en Y más la tensión en Y será igual a la masa por la aceleración en Y. Ahora, hago la sustitución de todo eso. Tengo la normal en 2, en Y es N. F en Cero. Y, 0. El peso, Negativo FG. 2. Más la fricción, 0. Más Más la cero. tensión, 0. ¿Y a qué va a ser igual a eso? A la Cero. masa por la aceleración que es. Cero. ¿Por qué? Porque no se Porque mueve. no se mueve Porque ni no se arriba ni mueve. arriba. Excelente. Ahora, ¿Y por qué siempre en Y va a ser 0 y en X? no Eso siempre depende. va a depender de su problema. En este caso, solamente la dirección es horizontal. Horizontal, ya. Entonces ahí todo es 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituir todo lo que se pueda sustituir. Pero antes de eso nos vamos a tomar un tiempecito para sacar FG1 y FG2. ¿Por qué? ¿El peso cómo se calcula? Como la masa por la aceleración de la gravedad. Y yo acá todo lo ponía F2, que se ve 2. No, porque hay para el diagrama 2 todo va 2 y para el diagrama 1 todo va 1. ¿Cuál diagrama está haciendo? La masa 1 me dice. Ya, Sí, Mocano, sí, no, ahí está. Mocano, no. Déjalo. La masa 1 vale 12 kilogramos. Y eso se va a multiplicar por 9.8 metros sobre segundo. al Échale la cuadrado. calculadora, échale talento. Pero Ramón hace rato. Ramón está grabando. No, sí, estoy grabando, si no vine. No, Ramón graba. Vamos, 12 por 9.8. 12 por 9.8. 117.6. 117.6, ¿qué cosa? Kilogramos. ¿Cómo que kilogramos? ¿Es una fuerza? Ni N. Newton. Newton. Claro. Sí, se siente cuando Ramón no me está ayudando con los cálculos, ¿eh? Claro que sí. ¿Qué diferencia? No le dé M2. tanta ala, no le dé tanta ala, ve, se está riendo solo, ve. No, que esas cosas que yo lo sé. No me entiendes. Entonces ahora sacamos M2 es 18 por... 9.8. ¿Cuánto me da eso? 176.4. Entonces ¿Qué? FG2 es igual a 176 ¿Qué? puntos. 4. Newton. Muy bien. Excelente, entonces tengo aquí. Ahora, pásenme otra hoja, por favor. Atrás. No, no lo... Aquí, yo voy a tomar y voy a sustituir todo lo que se pueda sustituir en la parte 1. ¿Qué voy a tener? Para M1, no. Acordándome que estamos trabajando con M1 aquí. Voy a tener en X. ¿Qué cosa? A someter de todas las cosas.
Exacto, la sumatoria de todas las fuerzas en X que me da masa por aceleración. Ahora yo no voy a copiar toda esta expresión de aquí, sino que voy a ir directamente con esa. Voy a tener, exacto, menos F1 más T1 igual a M1 por la aceleración. Excelente. Exacto. Ok, Si yo excelente. sustituyo lo que se puede sustituir, ¿qué voy a tener? F. Menos F más T, que yo no lo conozco, igual a M1. 117. No, Ah. hay que tener cuidado aquí. Esto de aquí es fuerza Ah, la que se te pide, y esa M es la masa. masa. Que no es lo mismo. Entonces yo voy a tener 12 M1, 12 por A. Ahora yo no le voy a poner las unidades para no volverme un lío con las letras después. Entonces Bien. a esa yo le voy a llamar mi ecuación 1 para que no se me olvide cuando tenga que sustituir una en la otra si es que tengo que hacerlo. Ahora, en Y, ¿qué voy a tener? Pero la fricción no se podría sustituir. Ajá, yo ¿Cuánto creo vale que la sí. fricción? 1.10, ¿no? No, Cero. ahí hay que tener Y eso cuidado que sería más fácil. porque dice, nunca dije que no está. No, Ronnie, para- Ronnie lo dijo. Ronnie también. Dice, Y el yo ahí haciendo. coeficiente de Ah, el fricción coeficiente. cinética. No se recuerden, busca la fricción, ¿no? el coeficiente de fricción no es la fricción. Entonces, ¿qué voy a tener? En Y voy a utilizar de una vez esta ecuación. N1, que va a ser igual a qué cosa? Menos F sub igual a 0. ¿Qué voy a tener entonces? N1 menos F sub G 1 117.6 igual a 0. ¿Yo puedo despejar de aquí y encontrar N? Sí. Sí, entonces voy a hacer N1 será igual a qué cosa? Ah, Sí, 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 sí. Ya, justo. Y ya hay un que no vamos a añadir. Ya encontramos N. Ahora, con esa N yo puedo ahora encontrar la fricción, que es 1 aquí. Entonces, mi fricción 1, ¿qué será? igual Al coeficiente de fricción multiplicado por N. N, que va a ser 1 en este caso. Entonces, ahora sí, 0.10 multiplicado por 117.6 newton, que no lo estoy poniendo para no volverme un lío con las letras. 11.76. 11.76 newton. Esa es mi fricción. ¿Y esa Ahora, fórmula está dónde? La primera clase del Y eso, vamos. entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a sustituir este valor dentro de la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 1 vamos a tener menos F es 11.76 más T igual a 12. Aquí, ¿qué yo tengo que hacer? Dejarlo así por ahora. ¿Y por qué negativo? Porque no está la aceleración. Ah, Porque ya. la ya, ya. fricción. Entonces, No tengo una profesora. No, bien, entonces tengo, Profe, vea, yo Bien. estoy rezando, sáqueme nota. tengo el problema de que tengo la tensión que yo no conozco y la aceleración que no la conozco tampoco. Por lo tanto, ya yo no puedo terminar el problema aquí, sino que tengo que ir hacia el otro lado para construir una ecuación que sea similar a esa y entonces hacer sustitución y despeje. Ahora, ¿qué voy a tener? Yo voy a tomar para M2. ¿Qué voy a tener entonces? Yo voy a tomar estas ecuaciones y las voy a despejar. Voy a tener F menos la fricción y esto será igual a M en X. Ahora, esas aceleraciones yo las voy a considerar igual porque es el objeto que me está jalando. Aquí, ¿yo puedo sustituir todo lo que se pueda sustituir? Claro. F vale ¿cuánto? 68. Entonces voy a tener 68 menos F menos T igual a M2 que vale 18. Ah, esa va a ser mi ecuación 2. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Lo mismo que yo hice aquí. Tengo, esto es en X. Ahora voy a hacer en Y. Todo lo que yo pueda conocer ahí lo voy a sustituir. Tengo N. N. más menos FG. Vamos a poner el menos FG directo. Ok. FG 2 Es igual a M. igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener?
voy a tener n, y yo hice el cálculo aquí de cuánto vale f sub g, 2. Entonces, eso es 176.4. Pero acuérdense que no lo voy a poner para no confundirme. Entonces, aquí, ¿qué yo puedo hacer? Despejar, y voy a tener que mi normal 2, llevo un 2 aquí, y la fricción lleva un 2 aquí. Mi normal 2 será igual a 176.4 punto 4. Y ya. con las unidades, ahora sí, porque ya terminó. Ahora, yo con esto de aquí, ¿qué voy a hacer? Con la fricción. Exactamente, entonces voy a buscar la fricción 2, utilizando ¿qué cosa? Mu K por N. Ahora, acuérdense que el problema me dice en esta parte que la fricción cinética entre cada bloque y la superficie es 0.10, por lo tanto aquí yo voy a colocar 0.10. Esa es la fórmula de la fricción. Esa es la fórmula de la Esto es fricción. grave. Eso. 0.10 por 176.4 será igual a ¿qué cosa? Ronnie, te siento lento, ¿eh? Sí, la mujer No, yo hago falta, no puede ser, sinceramente. 11.74. 11.74 Newton. newton. Siempre se lo olvida, siempre se lo olvida. Sí, Pero sí, yo la tenía que hacer mental, porque si aquí es punto 6, allá tenía que dar punto 4. no confíe en esos cálculos mentales. Sí, claro que tenía que dar punto 4. Entonces no, ahora, no, ¿qué yo voy a no, hacer? sí. Voy a sustituir eso, ¿dónde? En la ecuación 2. Entonces, sustituyendo F2 en la ecuación 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener de un lado Menos. 68, porque es esta, mírala aquí, menos 11.74 Menos de. menos t igual a, Sí, Sí. 18. ahora, 68 menos 11.74, Y al otro día. 57. 57, qué sé yo. 56.26. 56.26 Yo pensando menos t igual a 18. Ahora que yo tengo, fíjense, yo tengo una ecuación, que esta es mi ecuación 2, una ecuación que tiene t y a, y otra ecuación que tiene precisamente Sí. t y a. Entonces ahora, ¿qué yo puedo hacer? Es fácil. Yo despejo una y sustituyo la otra. Después de la primera. Vamos a despejar la primera. Ahora, ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar t. Adivinen por qué. Está más fácil. Exactamente. Entonces vamos a despejar Es la mejor respuesta científica que tú has dado en toda la clase. t Yo quiero saber cómo te terminó que te va más en la fácil. ecuación Increíble. 1. Entonces voy a tener menos 11.76 más t igual a 12a. Ahora lo voy a despejar. Voy a tener t, ¿a qué va a ser igual? Negativo. Te va a ser igual. A 12a, y ese menos va a ir sumando del otro lado, más 11.76. Ajá. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a sustituir La ecuación 2. la ecuación 3 en la ecuación 2. Pero de aquí en la ecuación 2. Porque usted tiene ecuación Esta de 1. aquí. Porque yo veo como 15 mil ecuaciones y nada más veo 3 ecuaciones. No está marcado, pero. Es esta Este 1, uno. pero como ya la despejamos. Este es una, este es otra, No, este es no, otra. esta es esta misma sustituida. El final. Entonces, le llamé ecuación 3 para que se vea que este es el despeje. Oh. Ahora, esa de aquí yo la voy a meter aquí adentro y voy a tener 56.26 menos, y aquí voy a meter toda esta ecuación, 12a más 11.76. Es igual a 18A. Excelente. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Ese menos se multiplica por las dos cosas. Para distribuirlo y quitar ya el paréntesis, voy a tener 56.26 menos 12a menos 11.76 igual a 18a. Ahora, eso sí podemos voltear la hoja, creo. Yo lo voy a escribir aquí. 56.26 menos, la otra que tenemos de este lado, 12a menos 11. Según yo entendí, igual a 18. Ahora, ¿qué haremos? 56.26 menos 11.76. 44.5. 44.5 menos 12a
igual a 18A. Ahora, todo lo que sea A, Pasa de aquel lado. Pasa para el exacto, río. entonces voy a tener 44.5 igual a 18A Más. más, 12A. que será Lo que 30 pasó es río. Entonces voy a tener 30. A. Y ahora, ¿qué tengo que Despejo A. hacer? A será igual a qué cosa. Perdón, A 3, habíamos quedado que íbamos a dejar esto del mismo lado. 44.5. 1.48. De 3. 30. Ajá. Entonces ahora A será igual a, me dijo, 1.48. 1.48, ¿qué cosa? Metros sobre segundos al cuadrado. Considerando que la Ahora. aceleración es la misma. Ahora. Me pidieron la aceleración del sistema y me pidieron la tensión T. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Tomar la tensión que ya despejé, es decir, esta ecuación, y simplemente sustituir 12A más 11.76. Sí, eso fue porque 26 Hablaba minutos. también, pero se No, yo pausé 26 minutos y yo dándole pausa a lo que no era necesario. 26 minutos. porque usted no estaba haciendo los cálculos. Ronnie, culpable. De Chile. Y ustedes también, porque también ustedes tienen mano, podían haber ganado uno. Entonces tengo 12 por 1.48 más 11. Es que punto 5 entre 30. No, no, Digo, usted que está hablando con él. 12 por 1.48, porque yo lo que hice fue que tomé la esos misma son ecuación unos que números despejé. bañados que ustedes. 17.76 en la multiplicación. Ok, Más entonces 11.76 entonces. 7.76 más 11.76. Da 29.5. Entonces mi tensión es 29.5 newtons. Y ahora sí ya terminé. No, qué desastre.